Bien, hermanos, vamos a continuar con esta serie que estamos viendo acerca de la resolución de conflictos. Hoy es la tercera parte, por la gracia de Dios, y estamos avanzando poco a poco. Básicamente lo que hemos visto hasta ahora, empezando desde la primera parte, algo que es muy importante, es que una sana doctrina está reflejada en la forma en que nosotros nos conducimos. ¿Sí? Dijimos que la sana doctrina es aquella enseñanza que transforma nuestra forma de vivir, de ver las cosas, cambia nuestras actitudes, es la que hace morir aquello que está mal delante de Dios y que nos hace hacer aquello que es correcto y agradable delante de Dios. La verdadera sana doctrina no es una bandera, sino una forma de vida, y eso tiene que prevalecer en nuestro pensamiento, hermanos. Tiene que ser fundamental, no solamente que pregonemos lo que decimos creer, sino que lo vivamos para la gloria de nuestro Señor. El carácter que nosotros mostremos en nuestras relaciones interpersonales, ya sea en la iglesia y en el mundo, va a reflejar qué evangelio nosotros creemos realmente, qué es lo que realmente creemos acerca de Cristo, acerca del pecado, acerca de la gloria de Dios, acerca de la santidad, etcétera, etcétera. La forma en que vivimos es lo que va a reflejar. Nosotros no podemos hablar del evangelio de la paz cuando estamos viviendo con una actitud belicosa todo el tiempo dispuestos a pelear, a discutir, a avasallar al otro, ¿verdad? No podemos hablar, es una incongruencia. Vengo a hablar de paz, pero lo voy a hacer por la fuerza. ¿Me explico? No es algo que sea coherente con el mensaje. No puede ser un mensaje de paz que llegue en esa forma. Entonces la actitud nuestra al compartir el mensaje, al vivirlo, al vivir el mensaje que predicamos, es fundamental para dar un testimonio del Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental, hermanos, vimos en Romanos, que las misericordias de Dios derramadas en el Evangelio por la obra de Cristo nos lleven en amor y gratitud a presentarnos como una ofrenda viva a Dios, muertos a nosotros mismos, a nuestras ideas y pensamientos, para que ese lugar sea ocupado por la mente de Cristo y así comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos discernir la voluntad de Dios, no podemos ponerla por obra si primero no nos negamos a nosotros mismos, si primero no hacemos morir nuestros pensamientos voluntariamente presentándonos a Dios como una ofrenda viva cada día de nuestras vidas. Si no lo hacemos así, nuestro pensamiento no va a ser transformado y no vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, por lo tanto no la vamos a poder poner por obra. Es fundamental que nosotros seamos movidos por el amor de Cristo, por su sacrificio, a presentarnos a nosotros mismos como una ofrenda delante de Él. A morir a nosotros mismos, a decir, hey, caramba, hasta hoy yo no conocía la verdad. Y lo que necesito ahora es aprender la verdad. Necesito hacer, como decimos a veces, borrón y cuenta nueva. Sacar las cosas viejas que pasaron con la nueva criatura y ahora volver a empezar a cubrir esos lugares con las cosas nuevas que el Evangelio nos enseña para la gloria de Dios. Es fundamental, porque solamente así se puede comprobar la voluntad de Dios. Nuestro carácter debe estar formado por el Evangelio. Debemos llevar la imagen de Cristo. Debemos ser, como Él es, pacificadores. Así vimos en Mateo 5:9. ¿A quiénes son los que serán llamados hijos de Dios? Los pacificadores, los que tienen ese carácter, esa actitud. Nuestra presencia y nuestras palabras deben poner sal y luz a todo conflicto para ser así hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Jesús anunció que era imposible que no vengan las ofensas, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el origen de las ofensas? ¿Dónde comienzan los problemas? ¿Es realmente siempre el problema el otro? ¿La culpa de los conflictos siempre es de los demás, que no me comprenden a mí, que no me entienden, que no me soportan y que se enojan? ¿Es siempre de los demás la culpa? Porque parece ser siempre esa nuestra actitud ante un conflicto. Lo primero que tenemos ahí a flor de labios es decir lo que el otro nos hizo. ¿Es esa realmente la razón y el origen de los conflictos? Estas son preguntas, hermanos, que tenemos que tratar de respondernos hoy en este mensaje. Uno de los principios básicos, hermanos, para la mortificación del pecado en nuestras vidas es identificar a nuestro enemigo.
nosotros tenemos que identificar con qué estamos peleando. Uno no puede derrotar a un enemigo que no conoce, a un enemigo que no ve, a un enemigo que uno lo considera amigo y compañero todos los días de su vida, a uno con el cual convive e interactúa todo el tiempo y todos los días de su vida. Entonces uno no va a poder mortificar eso, porque no encuentra nada que mortificar. Necesitamos identificar realmente a nuestro enemigo. Y sin lugar a dudas, hermanos, nuestra conquista de la tierra prometida en Cristo tiene muchos enemigos en lugares recónditos de nuestro corazón que aún hoy día nos parecen extraños y desconocidos. ¿De qué me estás hablando? Eso no me pasa a mí. Eso no lo veo en mi vida, no está en mi vida. Está bien guardado en nuestro corazón, hermanos, estamos tan acostumbrados que no lo podemos ver. Pero como el salmista expresaba, líbrame de los errores que me son ocultos. Ese debe ser nuestro anhelo constante delante de Dios, que Él nos muestre a cada paso de nuestra vida aquellos enemigos con los que nos hemos acostumbrado a vivir. Nos hemos acostumbrado a vivir, hermanos, con estos enemigos. Nos hemos acostumbrado a convivir con el pecado como una forma de vida, aún estando en Cristo. Hay cosas pecaminosas en nuestro corazón que nosotros ya las aceptamos mansamente y las tenemos como compañeros, porque no lo podemos identificar como un pecado, porque nuestra mente no ha sido renovada en Cristo. Seguimos todavía pensando de forma antigua, en la misma forma de antes de conocer a Cristo, en la misma forma que este mundo piensa. Entonces no podemos mortificar nada. Ahora, cuando nos identificamos, entonces el pecado debe ser mortificado. Vamos a ir hoy, hermanos, a Santiago, el capítulo 4. Santiago capítulo 4, y vamos a leer ahí el versículo 1. Y a decir verdad, a mí me encantaría tener tiempo para exponer el libro de Santiago, cosa que es muy difícil en este momento de hacer, pero es necesario que nosotros tengamos un panorama de lo que vamos a ver. Santiago 4.1 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor y por su gracia, el origen de los conflictos. ¿Cuál es el origen de los conflictos que nos tocan vivir cada día de nuestras vidas y a los que continuamente nos enfrentamos? ¿Cuál es el origen de los conflictos? Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor para este tiempo. Nuestro Dios que estás en los cielos, Padre, cuán bueno has sido, Señor, enviando a tu Hijo a morir por nosotros. Qué hermoso saber que no depende de nosotros, Padre. Saber que ha sido por gracia. Saber, Señor, que Jesús ha cumplido con todas tus demandas. Y que esa justicia ha sido puesta sobre nosotros por la fe. Qué hermoso es tener esa paz, Señor, de poder venir ante tu trono sin el temor de ser consumidos por nuestro pecado. Mi Padre, estamos delante de tu presencia porque te necesitamos grandemente, Señor. Nos cuesta ver nuestro propio corazón, nos cuesta ver qué somos realmente, nos cuesta discernir todavía lo que ocupa nuestro corazón, aquellos deseos engañosos que todavía están en el viejo hombre. Necesitamos, Señor, de tu guía. Necesitamos que tú nos muestres nuestro corazón, que nos muestres nuestro pecado, que nos muestres aquellas cosas por las cuales Cristo tuvo que dar su vida en la cruz. Mi Padre, te rogamos esa ayuda en este tiempo. Rogamos que seas tú el que habla en nuestros corazones, que sean tus palabras. Mi Padre, te pido que me ayudes, que me des sabiduría,
que me des, Señor, las palabras para honrarte y ser fiel a tu palabra, a tu mensaje, y que esto pueda edificarnos como iglesia y también salvar a los que no te conocen. Señor, sé que hay algunos aquí, y tú ves los corazones, yo no, que aún no conocen a Cristo, tal vez de nombre, tal vez de lejos, pero que no tienen la paz de saber que sus pecados han sido perdonados. Te ruego, Señor, que tengas misericordia y que les salves, que derrames tu gracia una vez más en medio nuestro, para la salvación de tu pueblo, para la gloria de tu nombre. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a descansar en ti en este tiempo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermanos, me gustaría que al estudiar nuestro texto en este tiempo nos hagamos 3 preguntas que deben ayudarnos a discernir cuál es la raíz de los conflictos, que nos ayuden a ver cuál es su origen, para así poder tratar con ellos y darle la gloria a Dios. Esas preguntas que tendríamos que hacernos, hermanos, es, en primer lugar, tendríamos que preguntarnos cómo llegamos aquí, cómo es que Santiago llega aquí a este versículo 1 del capítulo 4. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es cómo comienza esto, y uno lo puede ver claramente ahí en las preguntas que hace Santiago, está apuntando exactamente a lo mismo. Y la tercera pregunta que tendríamos que hacernos al ser expuestos a esta verdad es cómo lo terminamos, cómo se lucha con esto, cómo se derrota esto, cómo se deja esto de lado. Así es como quiero que enfrentemos el pasaje hoy, hermanos, con la ayuda del Señor. Nuestra primera pregunta es ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué es lo que trajo a Santiago hasta este lugar? Bueno, la epístola de Santiago, como decía antes, es muy útil para la vida práctica del creyente. Se caracteriza justamente por su practicidad y por su constante confrontación a no ser solamente oidores de la ley, oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. O sea, es un libro inspirado por Dios que nos llama constantemente a examinarnos qué tanto estamos haciendo con lo que nosotros sabemos. Si es que solamente estamos hablando de lo que sabemos o si realmente lo estamos poniendo por obra para que esas obras muestren lo que realmente creemos. Y así constantemente el libro nos lleva una y otra vez a esa confrontación. Nos llama a aprovechar cada una de las oportunidades que se nos presentan, cada una de las oportunidades que nos toque vivir para darle la gloria a Dios, dejando de lado todas nuestras excusas y viendo exclusivamente nuestra responsabilidad en cada una de estas situaciones que nos tocan vivir. Y así enfrentar a nuestro peor enemigo. Santiago presenta a nuestro peor enemigo. Él habla varias veces de Satanás, pero Satanás no es nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo mora adentro nuestro. Nuestro peor enemigo, mis hermanos, somos nosotros mismos. Es lo que hay adentro de nuestro propio corazón. El versículo 12, los versículos ahí del capítulo 1, empezando en el 12, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, esta es una linda bienaventuranza, es una linda promesa de aquellos que perseveran en la lucha contra el pecado para darle la gloria a Dios y esperan ser coronados con esa vida eterna que Dios le va a dar a cada uno de sus hijos cuando lleguen delante de su presencia en aquel día final. Pero sigue diciendo en el versículo 13, cuando alguno es tentado, cuando alguno es probado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En otras palabras, cuando venga la prueba a su vida, no diga, mirá lo que me puso Dios, mirá lo que Dios me está haciendo, mirá cómo Dios me está tentando, mirá cómo Dios me está abriendo las puertas para que yo peque. Uno tiene que darse cuenta que eso no es así realmente. Algunos nos escondemos detrás de la falsa soberanía de Dios que decimos creer y decimos, bueno, si esto está acá es porque Dios lo preparó así. Entonces Dios lo puso acá y Dios me abrió las puertas y esto pasó porque Él quiso. Bueno, con ese concepto entonces Adán tampoco pecó. No es así, mis hermanos. Dios nos está llamando a que veamos
nuestra responsabilidad. He aquí hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hoy he puesto delante de ti lo que agrada a Dios y lo que no agrada. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hoy estoy poniendo delante tuyo aquello que va a dar la gloria a Dios y aquello que te satisface solamente a ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque esas son las pruebas y las tentaciones que vienen a nosotros cada día. Y el texto dice, cuando ni él tienta a nadie, el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde es tentado uno? No es de afuera hacia adentro, mis hermanos. Es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Es nuestra propia concupiscencia lo que es atraído y seducido por lo que hay afuera. El origen está en nuestro corazón, no afuera. No en lo que Dios provee, no en lo que Dios prepara. El problema está en nuestro corazón, en las tendencias pecaminosas de nuestro corazón, en el pecado y las formas que están arraigadas en nuestro corazón, que hace que una situación que para uno puede ser para la gloria de Dios, en la misma situación, otro hermano peca. Uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el propio corazón de cada uno. Cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, y vamos a ver un poco más adelante bien qué es esto. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Bueno, y el texto que sigue dice, el que mencionó Javi hace un rato, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No hay nada malo que venga del Señor, el Señor no nos pone nada malo delante nuestro. Es nuestra concupiscencia, es la atracción de nuestro propio corazón, son nuestros propios deseos los que transforman todo aquello bueno que Dios hizo en algo malo y pecaminoso, por los deseos que hay en nuestro corazón. No erre en el camino tratando de acusar a Dios o a cualquier otro por nuestro pecado en las situaciones que nos tocan vivir, por más duras que sean. No es Dios el origen de nuestro pecado, sino nuestra propia concupiscencia. Nuestras propias pasiones ardientes que moran en nosotros son las que nos llevan a reaccionar indebidamente en las distintas situaciones que nos tocan. Nadie nos obliga. Estoy hablando a los que están en Cristo, nadie nos obliga. Fuimos libertados por Cristo, no estamos obligados. No estamos esclavizados, no estamos bajo yugo, no estamos bajo la potestad de Satanás. Todo eso ha sido quebrantado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos dio la victoria. No estamos obligados a responder. Somos atraídos y seducidos de nuestra propia concupiscencia. Avanzando en el capítulo 1, el versículo 26, Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es bien directo, ¿verdad? Es bien sencillo, es bien concreto. Dice, si alguno se cree piadoso, lo digo entre comillas, vamos a tratar de darle sentido a esa palabra religioso, bueno, tal vez lo dice con otras palabras. Si alguno se cree piadoso, se cree espiritual, se cree maduro, pero no puede contener su lengua, en realidad su religiosidad es inútil, es vacía, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque no se trata de eso. Es interesante como lo plantea, porque él dice, si alguno se cree, ¿no? Si uno mismo se imagina en su propia mente que es algo que en realidad no es. Cuando veíamos el texto de Romanos 12, dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, con sensatez. Examínese con cordura, con sensatez, a la luz de la Escritura, para no creer que es algo que no es, porque aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Porque uno empieza a creer, no, esto a mí no me va a pasar, no, yo esto lo tengo dominado, yo tengo una vida así, santa, pura, ¡pah! ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Si alguno se cree religioso, sino que engaña su corazón, no refrena su lengua, está engañando su corazón, bueno, la religión del tal es vana, totalmente vacía, inútil y sin sentido. Así también la fe, dice el versículo 17 del capítulo 2, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Una fe sin obras es muerta en sí misma. Es vacía si decimos que creemos y no actuamos en consecuencia. Si nosotros decimos que creemos algo, pero no actuamos en consecuencia de lo que estamos declarando, lo único es una fe vacía, una fe vana, una fe que no sirve para nada, es inútil. El versículo 26 del capítulo 2 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las obras son el espíritu que mantiene vivo el cuerpo de la fe. Las obras son el espíritu que mantiene vivo el cuerpo de la fe. ¿Por qué? Porque están totalmente unidos. Si hay una fe viva y verdadera, esa fe viva y verdadera produce obras para la gloria de Dios, produce las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, para darle la gloria a Dios. Eso es lo que hace la fe viva y verdadera. Pero cuando la fe no se refleja en tu vida diaria, no estoy diciendo cuando vas a la iglesia el domingo, en tu vida diaria, en tu trabajo, en tus relaciones con los demás, en tus relaciones con tu familia, en tus relaciones con el mundo, si no se refleja ahí tu fe por medio de las obras que dan la gloria a Dios, es una fe vacía, una fe vana. Y ten cuidado porque en el mismo texto Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Y está comparando esa fe vacía con la fe muerta que tienen aquellos que desprecian a Dios, aún vestido de religiosidad. Es un llamado de atención constante. Así llega el capítulo 3. Después de recordarnos que la fe verdadera es viva, de tal forma que mueve a nuestros miembros a vivir acorde a ella, el capítulo 13, versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es interesante, Santiago dice todos. ¿Escuchó eso? A veces uno dice, no, yo no ofendo a nadie. No, hermanos, todos. No hay excepción, es el mal de todos en común. Es el mal que debe morir. Nosotros no podemos pensar que hemos alcanzado la perfección y que nosotros no ofendemos a nadie, que no le hacemos daño a nadie y que nosotros hacemos todo bien. Eso es pura jactancia, hermanos. Una y otra vez nos tenemos que examinar a ver si lo que estamos haciendo es agradable a Dios y si edifica a los demás y si muestra gracia. Porque podemos estar ofendiendo. Y aquí el texto dice que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, mostrando como una cosa pequeñita puede causar un desastre enorme. Y esa cosa pequeñita, hermanos, es la lengua. Ese miembro del que está hablando aquí es la lengua, miembro pequeñito, pero que controla lo que hacemos y lo que decimos. Dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es un miembro que nos sirve para expresar lo que hay en nuestra mente, para sacar lo que pasa adentro nuestro, para revelar y dar a conocer hacia afuera verdaderamente nuestro corazón. Y eso nos lleva a las palabras de Cristo en Marcos capítulo 7, versículo 15, cuando Jesús dijo, si quieren buscarlo los espero, Jesús lo dice de esta manera, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Bueno, esto es acorde a lo que decía Santiago 3:6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Porque Cristo dice, no lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿Y cuál es la puerta de salida de nuestro cuerpo para lo que hay en nuestro corazón, mis hermanos? La lengua. La lengua. Lo dije más de una vez, creo que hace tiempo que no lo digo, pero por ahí algunos hermanos se van a acordar. No hay nada en esta vida
que me haya traído más problemas a mí en lo personal que la lengua. Nada. Ninguna otra cosa me ha traído más problemas en lo personal, en mi vida, que la lengua. Tal vez en su vida sea distinto, gloria a Dios. Pero la lengua, hermanos, la lengua nos contamina, la lengua nos daña, la lengua nos marca, la lengua enciende el fuego que es muy difícil de apagar. Sigue diciendo Jesús ahí en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Hermanos, qué lista terrible. Y lo peor es que todos nosotros tenemos una caja de esto guardado adentro nuestro. Tenemos un arcón lleno de todas estas cosas en nuestra propia mente y corazón para sacarlo cuando nosotros querramos por medio de este miembro pequeño que es la lengua. Es ahí donde empieza, es ahí donde se llega, como dice aquí, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. ¿Dónde sale todo eso, mis hermanos? Del corazón del hombre. No es algo que flota y de repente me choqué con un hurto, me choqué con un engaño y entonces me poseyó. No, mis hermanos, sale de dentro de nuestro corazón. Y ese es el mayor peligro, porque está ahí siempre latente. Si nuestra mente no está puesta en Cristo, si nosotros no estamos presentados como una ofrenda viva, entonces todo eso está latente en nuestro corazón. La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y Cristo es muy claro con estas palabras y nos recuerda lo que dice Proverbios, para que nosotros vayamos mirando con mucho cuidado en nuestro corazón. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como es el pensamiento en su corazón, ese es usted de verdad. O por afuera podemos engañarnos, podemos persuadir a los hombres lo que somos, ¿verdad? Lo podemos hacer, pero Dios no puede ser burlado. Tal su pensamiento en su corazón, en su intimidad, eso somos nosotros. Ese es usted. Ese es el verdadero yo. Ese es el verdadero enemigo. Ese es el peor enemigo que enfrentamos cada día, mis hermanos. Debemos mirar nuestro corazón. Mire su corazón como la fuente de todo lo que usted es, como la raíz de toda su conducta. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El arcón, que decíamos recién, ¿verdad? Ahí está, listo para usar. Hay que sacarlo. Todo lo bueno es lo que Cristo puso. Todo lo bueno es lo que hizo el Señor cuando nos salvó, cuando nos dio ese corazón de carne y quitó el corazón de piedra. Y nos dio la vida de Cristo y lo puso ahí para que nosotros saquemos de ese cajón bueno, del buen tesoro de su corazón, lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Piénselo, simplemente piénselo, examine de qué se trata su conversación durante cualquiera de los días de su vida. ¿A qué le dedica más tiempo su conversación durante el día? ¿De qué habla? Piense usted en qué palabras y en qué se le va el tiempo, mire el porcentaje y entonces usted va a saber de quién es su corazón. Usted va a saber cuál es su pasión, qué es lo que usted busca, qué es lo que ama. Hay personas que están todo el día, no pueden no ser cosas inmorales. Hay personas que están todo el día pensando en su trabajo, en su estudio, en sus planes, en su familia, etcétera, etcétera. Y esa es su conversación. Y cada vez que habla con esas personas, vuelven recurrentemente una y otra vez a las mismas cosas. Y usted le habla de lo que le habla y la persona lo lleva de vuelta a ese mismo lugar. Porque eso es lo que es. Eso es lo que abunda en su corazón. Eso es de lo que se llena cada día. Eso es de lo que se alimenta cada día. Y de lo que nos alimentamos es lo que va a salir después. Si nosotros venimos muertos delante de Dios voluntariamente en el altar
y nos alimentamos del Evangelio, de la obra de Cristo, de su palabra, y eso abunda en nosotros, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y luego dice enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Que mora en abundancia, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, entonces luego ¿qué sale? Sale eso, lo que abunda en el corazón. Pero en lugar de abundar Cristo, abundan otras cosas. Entonces así es como abundan las peleas, los conflictos y los problemas. Lo que abunde en su corazón, su lengua lo usará como combustible del incendio que provocará y destruirá todo lo que tiene a su alrededor. Por eso la recomendación de Proverbios 4:23 es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él mana todo lo que somos. Por eso era necesario que Dios nos salvara y quitara nuestro corazón de piedra y nos diera un corazón de carne. Porque si no, no había vida para sacar para afuera, no había vida que pudiera manar. Hoy la vida que tiene que emanar de nosotros es la vida que Cristo nos ha dado en ese nuevo corazón de carne. Es Cristo el que tiene que emanar de nosotros. Nosotros debemos guardar nuestro corazón, guardarlo de que no se llene de todas esas cosas por las cuales Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nuestra boca y el uso de nuestra lengua deben ser consecuentes con lo que creemos. Son el testimonio del nuevo corazón que decimos haber recibido de Dios. Son ese testimonio vivo. Nosotros decimos que fuimos regenerados soberanamente por Dios, que Dios nos cambió el corazón, que puso su espíritu en nosotros, que puso temor de Él en nosotros. Si lo decimos, vivámoslo. Vivamos esa nueva vida en Cristo, como Cristo la vivió. Porque esa es la realidad de cuál es nuestro corazón. En el versículo 10 del capítulo 3 de Santiago dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿O no? Si sale salada, es salada. Y si sale dulce, es dulce. No puede haber una mezcla. No puede sacar un vaso de agua salada y después servir a continuación otro vaso de agua dulce. No puede ser. No puede pasar eso en una misma fuente. Usted me dice que puede ser una fuente de agua dulce que de vez en cuando uno la puede salar con algo, ¿verdad? Y entonces de vez en cuando tenga mal gusto, pero sigue siendo dulce en su origen. Pero no puede ser un origen salado y dulce al mismo tiempo porque es una sola fuente. ¿Cuál es la fuente que alimenta su lengua? ¿Cuál es la fuente que alimenta su boca? Y luego va el punto claramente en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo se muestra? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Cómo se muestra que uno es sabio y entendido en el Evangelio, en Dios? Por la conducta, por la forma en que vive, por la forma en que habla, por las palabras que derrama, por la forma en que resuelve los conflictos que se presentan en nuestras vidas. Muestre, dice claramente, muestre por la buena conducta sus obras de sabia mansedumbre. Muestre, haga notorio lo que dice ser y creer. No viva una religión vana, viva una fe viva que no puede estarse quieta sin obrar lo que es agradable a Dios. Es una fe viva. Si su corazón es del Señor, que se vea al Señor y no a usted mismo, sino el carácter de Cristo. Pero, el versículo 14 ahí de capítulo 3 de Santiago dice: si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Siempre hay un pero, ¿verdad? Si es sabio y entendido,
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, si no hay una sabia conducta y mansedumbre en sus obras, y en lugar de eso hay celos amargos y contención, contienda, envidia, entonces no se jacte de una religión, no se jacte de una espiritualidad, no se jacte de una madurez, no se jacte de conocimiento en el Evangelio, en sana doctrina, no se jacte en nada, no se jacte en nada, y mienta contra la verdad, porque esa vida es una mentira directa contra la verdad que dice creer. Porque esta sabiduría, la sabiduría de los celos, la sabiduría de la contienda constante, esa sabiduría no es la que viene de Dios, no es la de Cristo, no es la del Evangelio. Es una sabiduría, como describe aquí, terrenal, animal, diabólica. Cuando usa la palabra animal, también se puede usar natural. El que no tiene espíritu, el que vive por los sentidos, por los sentimientos, el que busca saciarse, nada más. Es ese tipo de sabiduría que está velando por lo suyo propio. Si hay envidia y ambición en el corazón, no tratemos de disfrazarlo de espiritualidad, tratando de exponer que nuestras reacciones y acciones son justas y que fuimos empujados por amor al Señor. Es tremendo eso. Uno va a hablar con alguien y pregunta, a ver, ¿por qué pasaron las cosas? Y lo primero que dice la persona es, pues yo estoy haciendo esto por amor al Señor. Pues, ¿dónde está el amor al Señor? ¿De verdad es por amor al Señor? ¿Cómo puede hacer uno lo malo por amor al Señor? ¿Cómo puede uno maltratar a su hermano por amor al Señor? ¿Cómo puede uno no perdonar por amor al Señor? ¿Cómo puede uno acusar todo el tiempo a sus hermanos por amor al Señor? Explíqueme, ¿dónde está la congruencia en esas palabras? No se puede vivir así. Eso no es amor al Señor, eso es una falsa jactancia de una religión que no es verdadera. Por favor, no mintamos, no tratemos de ocultar lo que somos y hacemos, porque esa actitud, esa sabiduría no es celestial, no viene de Dios y solo va a provocar un incendio en las relaciones. El versículo 17 de Santiago vuelve a poner otro pero, hace un contraste con esto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es transparente, mis hermanos. Es pura. Es pacífica. Cuando la sabiduría es del Señor, contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando lo que viene del Señor, no viene a traer conflicto, guerra, enojo, viene a traer paz. Viene a mostrar amabilidad, viene a mostrar benignidad, está llena de misericordia y produce frutos para la gloria de Dios. No tiene dudas de lo que hace y no tiene hipocresía, no está con una máscara constantemente tratando de engañar a los demás. No, es así todo el tiempo. No es así para la situación, no es así para determinado hermano o hermana, no, es así todo el tiempo, porque no hay ni incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo se siembra? En paz. Y uno va a cosechar lo que siembra, ¿verdad? Siembra paz, va a cosechar paz. Pero ¿dónde se siembran estas cosas? En paz. Y los hijos de Dios son pacificadores, porque viven haciendo la paz. En contraste con las actitudes terrenales, celosas, envidiosas, contenciosas, se ve el resultado de lo que sí viene de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? Justamente la paz, la amabilidad, la benignidad, la misericordia, los buenos frutos para la gloria de Dios, sin dudas ni fingimiento, fruto de lo que es justo delante de Dios, sembrado en paz y para paz. Entonces, hermanos, las peleas y las contiendas no vienen de lo alto, no son frutos de la obra de Dios, no son obras justas ni agradables, no son testimonio de un cristiano, ni son culpa de los demás. Lo cual nos lleva a nuestra segunda pregunta, hermano, así como comienza el texto del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, entonces? Después de haber visto que las cosas son así, después de haber visto qué es lo que hay en nuestro corazón, la segunda pregunta que teníamos nosotros es, ¿cómo comienza esto? ¿Cuál es el origen de los conflictos?
Bueno, Santiago lo define con dos preguntas. La primera, que es una pregunta inquisidora, es una pregunta indagatoria. Y la otra es una pregunta retórica, de las que no se espera respuesta. Porque él mismo hace la pregunta y con otra pregunta también da la respuesta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? A la luz de esta verdad, ¿de dónde piensan que vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿De dónde pensamos que vienen? Y la segunda, esa pregunta retórica, dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, en vista de todo esto, hermanos, la pregunta es, entonces, ¿de dónde está saliendo todo lo que estaba pasando en medio de la congregación? Había problemas, había celos, había envidia, había acepción de personas, había personas que se apartaban por las pruebas, y no se daban cuenta que dentro de la misma iglesia eso también era una prueba. ¿Cuál es el origen real de los conflictos? ¿Acaso no son sus propias pasiones las que causan todos estos conflictos? Dejen de buscar el origen fuera de ustedes. Dejen de fingir que la culpa es de los demás y acepten su responsabilidad en el conflicto. Este es un problema que habita en nuestro corazón, que empieza en cada uno de nosotros. Miren, hermanos, mi papá no es creyente. Dios en su gracia quiera salvarle. Oramos por él y bueno, confiamos en el Señor y descansamos en su soberana voluntad. Pero una cosa que me enseñaba mi papá de chico, de chiquito, bien de chiquito, cuando yo era bien peleón, me dijo así, porque claro, yo me peleaba con alguien, tenía que venir a retarme, me decía, ¿por qué te y yo empezaba, no, porque el otro, y así, ¿no? Entonces empezaba a decir todo lo malo que era el otro. Mi papá me decía, mira, Leo, para que haya una pelea se necesitan dos personas. Si uno no quiere pelear, no hay pelea. Cuando uno de los dos no quiere pelear, no hay pelea. Por más que lo intente, no hay pelea porque se necesitan dos. No era creyente mi papá, pero es muy sabio el consejo. Se necesitan dos. Nosotros no podemos echarle la culpa a nadie en una pelea si nosotros entramos a la pelea. Si entramos a la pelea, nosotros cerramos el camino. No le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa a las situaciones, no le echemos la culpa a la provocación del otro, porque si nosotros respondemos en esa pelea, es por lo que hay en nuestra propia concupiscencia, es por nuestro propio deseo que nosotros contestamos, es por lo que hay en nuestro corazón. Así es como se entra en la pelea. El carácter del Hijo de Dios debe ser un carácter pacificador como el de su Padre que está en los cielos. Las palabras que usa Santiago aquí en este texto, inspirado por Dios, son palabras que apuntan a lo más íntimo de la persona y no a las circunstancias. Otra vez pensando en el capítulo 1, cuando en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y después dice, pero o más, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Miren, hermanos, desde el principio de la epístola, el ánimo es a gozarse en la obra de Dios y ver la prueba de nuestra fe como un motivo de sumo gozo, como algo necesario para ir creciendo en conformidad al carácter de Cristo. Usted tiene que saber que cuando un conflicto es puesto delante suyo, lo que se está probando no es si usted es valiente, corajudo, si sabe discutir, si sabe argumentar o si sabe defenderse. Lo que se está probando es su fe. ¿En quién está confiando? ¿En quién está descansando? ¿Y a quién encomienda la situación que tiene por delante? Vimos la vida de Cristo, como Él no respondía cuando le maldecían. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. No buscó venganza por sí mismo, lo dejó todos en las manos del Señor. No entraba en la pelea. El otro me vino a pelear. Que pelee solo, a ver si puede. La blanda respuesta quita la ira, como dijimos el otro domingo, más la palabra áspera hace subir el furor. El Dios soberano, hermanos, ordenó todas las cosas para el propósito de que seamos como Cristo. Y va perfeccionando nuestra fe por medio de las pruebas. Un conflicto en nuestra vida, adelante nuestro, es una prueba de nuestra fe. Es el momento donde Dios dice, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a honrar
¿O vas a buscar tu propia satisfacción? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a dar la gloria? ¿O vas a buscar que todos sepan que vos tenés razón, que vos haces lo bueno, que vos sos justo? No os jactéis ni mintáis contra la verdad. No entres. Por medio de la doctrina, Dios nos enseña lo que es bueno y agradable delante de Él. Nos enseña cómo debemos reaccionar y luego prueba si realmente le creemos. Las situaciones y circunstancias que vienen deben servir en nuestras vidas para darle la gloria a Dios, mostrando el carácter de Cristo. Y cuando esto no ocurre, somos confrontados por nuestro propio pecado para mostrarnos la escoria de nuestra fe, la mugre que hay en nuestro propio corazón. Recuerde que Pedro también dice que cuando nuestra fe es probada es como el oro que se pone en el horno. El oro se pone en el horno, hermanos, y se lo pone a una temperatura y salen algunas escorias del material precioso. Y después le levanta la temperatura y salen otras escorias que estaban más profundas, más adentro. Y luego le levanta la temperatura otra vez y salen más escorias que estaban más profundas, pero que estaban ahí. Y uno mira el oro y dice, wow, qué precioso. Pero usted tiene oro de diferentes quilates. Usted tiene oro de diferentes calidades. Y usted lo ve precioso, pero la diferencia, ¿sabe cuál es? Que uno es más puro que el otro. Que uno tiene menos escorias que el otro. Y lo mismo pasa con nuestra fe. Nuestra fe es purificada por medio de esa presión a la cual somos sometidos cuando vienen las aflicciones, los conflictos, la prueba de nuestra fe, a ver qué vamos a hacer, a ver de quién somos. Muchas veces, hermanos, las mismas pruebas se van repitiendo en nuestra vida una y otra vez. ¿Cómo puede ser? Quiero hacer las cosas bien y otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Y así se termina volviendo parte de nuestro carácter empecinado y orgulloso que solamente busca lo suyo propio. Otra vez lo mismo, pero el otro dice, sí, pero no te puedes callar la boca. Nunca podés ceder, nunca podés callarte la boca y ni siquiera decir nada, callarte simplemente. Tal vez decir como el arcángel Miguel, que el Señor te reprenda, pero en voz baja, sin buscar pelea, ¿verdad? Ni siquiera eso. Parece que no podemos salir de eso y llegamos al punto de jactarnos y mentir contra la verdad diciendo, bueno, yo soy así, al que no le gusta, que no me mire. ¿Ha escuchado eso? Qué triste cuando eso pasa en la iglesia, ¿verdad? No, con aquel hermano no se puede hablar. Y le vas a decir, no, mira, yo soy así. Si no te gusta, allá tenés un montón de hermanos más para ir a hablar. Mal, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser eso posible? Este es mi carácter y nadie me va a cambiar. A mí no me va a cambiar, ni Dios me cambia. Bueno, es un problema mayor ese. Es un problema mayor. Para mí las cosas son así y nadie va a cambiar mi forma de pensar. Ese nadie, mis hermanos, incluye a Dios. Una persona que está hablando así está dejando a Dios totalmente de lado. Está negando la verdad. Está viviendo una religión vana, vacía. Oh, claro que eres así. Sin dudas. Eso es lo que está en tu corazón. Y no es acorde al Evangelio de Cristo. Por eso te lo estoy mostrando. No es que yo te lo esté mostrando. Eso es lo que está haciendo el Señor cuando somos sometidos a esa prueba. Cuando viene el conflicto y se ve cómo reaccionamos, es porque el Señor está probando para mostrarnos qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Ya sé lo que es. El Señor sabe lo que somos. Entonces hace lo que es necesario para que nosotros también lo sepamos. Por eso tenemos que tener sumo gozo. Mi Padre me está limpiando. Mi Padre me está haciendo más como Cristo. Mi Padre se está ocupando de mí. Oh Señor, dame la sabiduría para enfrentar esta prueba. Es como escuchar la voz de Dios decirnos, como le dijo a Jonás, ¿recuerdan? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿En cualquier situación? ¿Haces bien? Tu ira no obra mi justicia. Tu enojo debe ser aplacado y solucionado antes que el sol se ponga. Cuando haya oportunidad lo voy a ir a arreglar. Mire, ya vamos a hablar de eso más adelante. Cuando haya oportunidad lo voy a ir a arreglar. No, usted está pecando. Quiero que le quede bien claro.
eso es pecado. Si usted deja que el sol se ponga sobre el enojo, eso es pecado. Y si después guarda ese enojo en su corazón y dice, bueno, ya está, ya pasaron varios días, ya quedó ahí, usted está pecando. Está pecando contra Dios, está quebrantando los mandamientos de Dios. Está yendo en contra de las instrucciones de Dios, de que usted tiene que ir y arreglar la situación con su hermano antes que el sol se ponga. Porque si no, ni siquiera su ofrenda va a ser aceptable delante de Dios. No peque. Tiene la posibilidad de hacer las cosas bien y darle la gloria a Dios. No peque guardándose eso en su corazón. Miren, hermanos, cuando uno está en la escuela y le van enseñando, en un momento llega el tiempo que le toman una prueba, ¿verdad? ¿Para qué son las pruebas? Bueno, el maestro quiere saber si el alumno aprendió. Si el alumno aprendió la lección, entonces le toma una prueba con respecto al tema, esperando que apruebe. Y si aprueba, no le vuelve a tomar la misma prueba, porque está aprobado. Pero ¿qué pasa cuando no la aprueba? Otra vez la prueba. Y si no se rinde bien, es necesario volver a hacer la prueba. Y si no se rinde bien otra vez se hace la prueba. Y así hasta que uno se lleva la materia, repite de año y lo sigue haciendo así, hasta que aprende la lección y puede aprobar para seguir adelante y pasar al próximo punto. Si no, no puede seguir. ¿Por qué creen que es distinto cuando Dios prueba nuestra fe? ¿Por qué creemos que es distinto? ¿Por qué creemos que, bueno, sí, está bien, yo sé que esto no es así, pero bueno, yo lo hago así? Dios sabe, Dios entiende. Sí, claro, claro que sabe. Sí. Y ese debería ser nuestro mayor temor. Ese debería ser nuestro mayor miedo, hermano. Él sí sabe lo que hay en nuestro corazón y lo quiere sacar a la luz para que nosotros lo mortifiquemos por amor a la obra de Cristo. Para que nosotros caigamos postrados delante de la sangre del pacto eterno que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Y digamos, no quiero convivir con este pecado que llevó a mi Señor y Salvador a la cruz del Calvario. Hermano, ¿sientes que te atoraste en tu crecimiento cristiano? ¿Sientes que llegaste a un punto donde quedaste ahí, estás siempre ahí, que no puedes avanzar y que no sabes por qué no puedes avanzar? ¿Que parece que una y otra vez se suceden las mismas situaciones y los mismos problemas con los mismos resultados? Bueno, es tiempo de mirar hacia adentro. Es tiempo de mirar hacia adentro, hacia tu corazón y tratar con ese pecado. Es tiempo de mirar hacia tu propio corazón y tratar con ese pecado, a ver por qué te quedaste en la meseta de la madurez cristiana. Porque es un peligro también. Porque Dios no tiene hijos que no crezcan. Él hace todo lo necesario para que sus hijos crezcan. Si no crece, hay otro problema. Y si estás en una meseta hace tiempo y no creces y sigues en lo mismo y lo único que haces es vivir. Nada más que vivir. Voy a trabajar, vengo, veo a mi familia, voy a la escuela, vivo. Los días van pasando y nunca sé qué es lo que Dios quiere de mí. Nunca sé para qué Dios me salvó. Nunca cumplo la función que tengo que cumplir en el cuerpo de Cristo. No hay crecimiento, no hay madurez. Cuidado, es una señal de peligro. Es una señal de peligro espiritual muy profundo. Es hora de mirar adentro hacia el corazón y ver el pecado y tratarlo. No puede quedar ahí, no puede seguir así. Una y otra vez las mismas situaciones, los mismos resultados. ¿No sabes cómo hacerlo? Santiago 1.5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pídale la sabiduría a Dios, porque la sabiduría que habla Santiago, ahí en el capítulo 1, es la sabiduría para las pruebas. Es cuando uno no sabe por qué está pasando lo que está pasando y uno le dice, Señor, ¿para qué estás permitiendo esto? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Señor, dame sabiduría, permíteme verte, permíteme aprender de ti, permíteme conocer al Señor. Sé que esto es para eso. Saca mi pecado oculto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es acaso el origen tu propia pasión? La palabra que se usa para pasiones es el griego hedoné, que significa deleite, significa placeres. Es de donde nosotros sacamos la palabra hedonismo, que representa la búsqueda continua del placer propio. Esta es nuestra tercera pregunta, hermano. ¿Cómo lo terminamos?
Es una palabra que en todos los casos se usa en forma negativa, hedoné. Es una palabra que se usa en forma sensual. Se trata de algo que domina e influye toda la conducta para satisfacer ese deseo. Eso es lo que hay en nosotros. Quiero satisfacer ese deseo. Póngale el nombre que quiera. No sé cuál es su deseo. Conozco los míos. No sé cuál es su deseo. Póngale el nombre que quiera. Pero ese deseo quiere ser satisfecho. Hedoné. Esta palabra está relacionada con un deseo negativo hacia las cosas terrenales y mundanales. Dios nos llama de este mundo para ser santos como Él es santo. Nos llama a abstenernos de estos deseos. Nos llama a abstenernos de estas pasiones. Estas pasiones combaten en nuestros miembros para llevarlos a la autosatisfacción. Recuerde que habla de la lengua como un miembro pequeño que debe ser domado, debe ser dominado, debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Así comienza, hermanos, esta cadena de sucesos que derivan los conflictos. Santiago 4, los versículos 2 y 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La palabra para codiciáis es el griego epitsumeo, deseo ardiente, que se destaca por un impulso interno más que por el objeto del deseo. Esa es la palabra que se traduce en el primer capítulo concupiscencia. Concupiscencia, epitsumeo. La palabra para ardéis de envidia es el griego celo, que significa desear anhelantemente, ansiosamente. Es la palabra que describe a los hermanos de José cuando ellos lo vendieron movidos por la envidia. Movidos por la envidia, la palabra es celo, celo. La pasión, mis hermanos, nos enceguece y absorbe todo nuestro ser para conseguir lo que queremos. Estas palabras también se relacionan para describir nuestra condición antes de conocer a Cristo. Hedoné y epitsumeo son dos palabras que van casi juntas cada vez que aparecen. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, y escuche, dice, esclavos de concupiscencia, esclavos de epitsumía y deleites diversos, y hedoné, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, guerras, pleitos, muerte, mis hermanos. Todo está relacionado entre sí. Claramente el uso de estas palabras en este momento son en un sentido figurado, con el fin de mostrar cuán profundo y dañino es que nosotros sigamos nuestras pasiones. Ver qué es lo que producen. Pleitos, guerras, contiendas. No hay que sacarle la vida a una persona, aunque los conflictos muchas veces también terminan así, también se llega a ese punto. No hay que sacarle la vida a una persona. Jesús nos mostró en el Sermón del Monte que aún en enojo contra los hermanos nos hace culpables de homicidio, ¿verdad? Nos hace culpables de ello. Al fin y al cabo, esto es lo que está detrás del hombre y la mujer que cometen adulterio, que roban, que mienten, que pelean constantemente. Todo empieza en el hedoné, en el epitsumeo, en ese deseo ardiente que anhela ser satisfecho y que encuentra en un objeto externo la forma de alcanzar esa satisfacción. Entonces se extiende hacia eso. ¿Cómo lo terminamos? Era nuestra tercera pregunta. ¿Cómo lo terminamos? ¿Cómo hacemos morir esto? ¿Cómo evitamos los conflictos? Bueno, hermanos, lo primero que debemos entender es que en todo conflicto que se presenta, nosotros somos responsables por nuestra parte. Como dije antes, si hay uno que quiere pelear y el otro no entra en la pelea, que pelee solo. Yo sé, a veces uno no contesta y parece que el otro se enoja más, ¿verdad? Es difícil. Pero es mi parte para darle la gloria a Dios. Sí, pero cuando me callo la boca es peor porque me atacan más y más y te dicen cosas que más duelen y cosas más difíciles. El Señor Jesucristo llevó todos mis vituperios en la cruz del Calvario.
Él sufrió lo que me correspondía a mí. Y como cordero fue al matadero sin abrir la boca. Jesús no respondió nada. Lo acusaron falsamente, lo atacaron falsamente, lo bofetearon, lo escupieron, le arrancaron la barba, lo azotaron injustamente y no respondió palabra. No se metió en el conflicto porque Él estaba ahí para darle la gloria a Dios, hermano. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Y hermanos, ninguno de nosotros estuvo en una situación semejante a la de Cristo, bajo la presión que Cristo estuvo. Él es nuestro ejemplo, mis hermanos. Nosotros tenemos que saber que en un conflicto, el único que tiene la razón es Dios. Él es el único que tiene la razón. A veces puedo coincidir con Dios, a veces no, pero el problema no es Él, el problema soy yo. Y cuando tengo un conflicto con otro, tengo que entender que la razón la tiene Dios, que la única verdad es de Dios. Y eso es lo único que me tiene que ocupar a mí y preocupar. Darle la gloria a Dios. Él tiene la razón. Las palabras de gracia y las palabras del Evangelio son las que van a llevar a ver el conflicto de esa forma. Él es el único que tiene la razón. No importa lo que haga el otro ni las circunstancias, debemos aprovechar la oportunidad que se nos presenta para darle la gloria a Dios. Debemos entender que el problema no son las circunstancias, sino que el problema es nuestro propio corazón. Pedro nos llama a abstenernos de estos deseos. 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla que ocurre dentro de nuestro corazón, una batalla contra nuestra propia alma, con estos deseos carnales que quieren impulsarnos, porque seguimos viciados conforme a los deseos engañosos del viejo hombre. Y ahí están batallando contra el nuevo corazón que Cristo nos ha dado, contra esos deseos santos y puros que el Espíritu Santo pone en nosotros para darle la gloria a Dios, y empieza la batalla. Dice: absténganse de esos deseos carnales. ¿Cómo? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo? Haciendo lo correcto delante de Dios, en medio de aquellos que no conocen a Dios, siendo un testimonio vivo de la gloria de Dios. Y también nos da la clave de cómo hacerlo en el capítulo 4 de 1 de Pedro. El versículo 1 del capítulo 4 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Miren, lo que está diciendo es: tomen la mente de Cristo. Él padeció en la carne por nosotros. Tomemos esa mente de Cristo y estemos dispuestos a padecer en la carne, aunque sea injustamente, si la voluntad de Dios así lo quiere. Nos toca padecer, porque Él también padeció, y Él es nuestro ejemplo. Aunque sea injusto, como fue injusto para Él. Vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, los epitzumeos, o pitzumías de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no para satisfacer nuestro propio deseo ardiente, sino para darle la gloria a Dios por medio de hacer su voluntad. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mis hermanos, tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que ver a aquel ser santo, justo y puro, que vivió una vida perfecta y agradable a Dios, de punta a punta. No hubo pecado en Él, no hubo engaño, no hubo maldad. Y Él hizo siempre la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario para cargar el pecado de su pueblo. Fuera a la cruz del Calvario para cargar todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, todo lo que nos era contrario delante de Dios, todo lo que nos separaba de un Dios santo, 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 todo lo que nos separaba de la gloria eterna. Dios lo cargó en Él. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que por medio de esa obra nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque Cristo fue a la cruz, fue cargado con nuestro pecado.
Y Él voluntariamente entregó el Espíritu, no sin antes haber dicho, consumado es. Ya está saldada la deuda, está pagado el pecado, está quitado de en medio, está clavada el acta de los decretos que le era contrario a todo mi pueblo. Ya no hay nada que puedan acusar a mis escogidos, ya no hay nada con lo que puedan acusar a mis hijos. Son libres del pecado, son libres de la muerte, son libres de Satanás. Consumado es, y entregó el Espíritu. Y luego fue sepultado conforme a las Escrituras, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Porque como bien dijo Pedro, y no me canso de repetir, era imposible que la muerte lo pudiera retener, porque Él mismo es la vida. No puede haber vida separados de Cristo, no puede haber vida fuera de Cristo. Él se levantó de la muerte, victorioso. Y se sentó a la diestra del Padre para interceder por nosotros cada día. Nos envió su Espíritu para que se oponga a nuestra carne, para que no hagamos lo que querramos, para que nos dé la gracia y la fuerza para vivir cada día conforme a su voluntad, para que nosotros veamos su victoria en la cruz y podamos mortificar los pecados, para que veamos eso y podamos tener paz con Dios, paz en nuestro corazón. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso Él dice, Él padeció en la carne para terminar con ese dominio del pecado, para que nosotros ahora, librados de ese dominio, podamos vivir el tiempo que resta en la carne, no según nuestros deseos ardientes, sino conforme a la voluntad de Dios, entregándonos como un sacrificio vivo, alimentándonos del Evangelio para comprobar cuál es su voluntad y darle la gloria. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a aquellos que no conocen a Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho todas aquellas cosas por las cuales la sangre de Cristo tuvo que ser derramada en la cruz del Calvario. Basta ya de pisotear la sangre de tu Salvador. Es tiempo de vivir para su gloria. Es tiempo de darle honra y gloria porque Él es digno. La obra de Cristo es fundamental en nuestra vida. Debemos ver que Cristo padeció en la carne para terminar con nuestra esclavitud de estas pasiones, para romper las cadenas que nos tenían sujetos y que nos llevaban a obedecerles una y otra vez. Terminó con el pecado para que nuestros deseos sean reorientados hacia la gloria de Dios. Mandó su Espíritu para que se oponga a nuestra carne. Nos ha dado las herramientas para que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nuestros deseos deben ser llevados a la cruz, deben ser rociados con la sangre de Cristo y mortificados para la gloria de su nombre. Debemos ver a Cristo llevando nuestro vituperio en la cruz, muriendo bajo la ira de Dios, cargando nuestras pasiones y deseos ardientes y decir, ¡basta ya! Mi Dios no merece esto. Mi Salvador no es digno de que yo viva así. Mi Salvador no es digno de que yo entre en este conflicto, de que yo no solucione las cosas. No es digno de que yo no le dé la gloria. Él murió por mí. ¿Usted se da cuenta? Cristo murió por nosotros. Entregó su vida por nosotros. ¿No es eso suficiente? ¿Ese amor no es suficiente para empujarte a vivir para su gloria? ¿No es suficiente para constreñir tu alma hasta el punto de decirle no al resto de tu vida para vivir para la gloria de tu Señor? Porque si eso no es suficiente, no hay otro sacrificio. Si eso no es suficiente para que tu vida sea de Él, no hay otro sacrificio. Si eso no es suficiente para que le digas basta al pecado hoy mismo, no hay otro sacrificio. No hay esperanza, no hay otro Salvador. Seguirás en tus pecados y caminarás derecho a la condenación eterna. Él es digno de toda gloria y honor. Él es digno de que muera a mí mismo para que este conflicto no se lleve a cabo. Él es digno de que aproveche esta situación de conflicto para darle la gloria de vida a su nombre. Debemos hacer morir el egoísmo que nos lleva a buscar solamente que las cosas salgan y sean como yo quiero, para que sean como Jesús quiere que sean. Bien, básicamente, ¿cuál es el problema de un conflicto? Que yo quiero tener la razón. Básicamente es eso. El otro también quiere tener la razón. Y así como yo quiero tener la razón y el otro quiere tener la razón, y ninguno de los dos cede, no solamente los dos estamos equivocados, sino que los dos estamos deshonrando al Señor. Y después, en vez de cesar el conflicto, sigo. Y sigo. Y pasa un poquito de tiempo y sigo. Y pasa un poquito de tiempo y vuelvo a pinchar.
Y pasa un poquito de tiempo y vuelvo a atacar. Y pasa otro poquito de tiempo y vuelvo a recordarle las mismas cosas. Y pasa otro poquito de tiempo y otro reclamo. Y pasa un poquitito más de tiempo y otro reproche. Eso no es morir a uno mismo. Eso es el pecado que mora en nosotros. Ese es el enemigo que nos está consumiendo. Eso es lo que debemos mortificar. Para que se termine eso. ¿Sabe que si usted sigue leyendo Santiago, lo que va a ver es que eso termina en murmuración? Usted va a ver que eso decanta. Viene el conflicto y después viene la murmuración. Porque ahí es cuando los demás nos pasamos hablando del otro, de lo que el otro me hizo, y le empezamos a contar a este, a aquel, al otro. Santiago termina esta porción diciendo: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nuestras pasiones afectan todos los aspectos de nuestra vida. Nuestras relaciones con los hermanos y con el mundo, y sobre todas las cosas afectan nuestra relación con Dios. Volvemos inútiles nuestras oraciones cuando ellas son guiadas por nuestros deseos en lugar de la gloria de Dios. Déjeme darle un solo ejemplo. Asistíamos a una iglesia y una señora pedía oración, literalmente así. Se había mudado en la casa de al lado de ella un muchacho, un joven, un hombre, no sé la edad, que tenía una batería y venían sus amigos a tocar en la casa. Entonces, cuando ella quería dormir, empezaban a tocar fuertemente a la noche. Tucu, 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 tucu. Entonces no la dejaban dormir. Entonces empezó a odiarlo al vecino. Entonces cuando venía a la iglesia decía: quiero pedir oración. Sí, ¿qué quiere pedir? Quiero pedir para que el vecino se vaya o se muera. Así, literalmente. Mi esposa se va a acordar. Porque no lo aguanto más. No puedo vivir así. No puedo dormir. No puedo. Lo peor es que le dijeron: sí, tiene razón, la verdad que con gente así no se puede vivir. Terrible, ¿no? Cuando nuestras pasiones nos controlan, nosotros vamos a orar pidiendo lo que nosotros queremos. Vamos a orar pidiendo según nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos, nuestro egoísmo. Llegamos a pedir que Dios nos saque a la otra persona de encima, que se muera. Y nos olvidamos, hermanos, del amor, de la compasión, de la misericordia. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Quiero pedirle a Dios que me dé sabiduría para poder hablar con mi vecino, porque él necesita a Cristo. Pida para la gloria de Dios y Dios va a contestar, porque todo lo que pedimos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Pero cuando las pasiones están controlando nuestra vida, nuestras oraciones son en base a nuestro egoísmo y no para la gloria de Dios. El egoísmo nos hace olvidar el amor, la compasión y la misericordia. Como conclusión, hermanos, las palabras del versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pónganse debajo de la mano de Dios, debajo de su voluntad, debajo de lo que Él dice. Y esa es la forma, parados en su gracia, en su fortaleza, de resistir al diablo, de resistir todo lo que Él nos pone delante para sacar lo que hay en nuestro corazón. Y la forma es haciendo morir eso y viviendo para la gloria de Dios. Someteos pues a Dios. Resistir así, con ese sometimiento, resistir al diablo. ¿Y qué es lo que pasa? Huirá de vosotros. Por un poco de tiempo, como con el Señor allá en el desierto, pero huirá. Y esa lucha, esa tentación, terminará cuando nosotros hayamos aprovechado su oportunidad para darle la gloria a Dios. El Evangelio nos enseña, mis hermanos, que la pasión de Jesús era la gloria de Dios. Y esa misma debe ser nuestra pasión, haciendo morir lo terrenal en nosotros para que Dios sea glorificado y los conflictos terminados para su gloria en cada situación. Amén. Vamos a orar. Mi Señor, gracias por este tiempo. Gracias por Cristo, que hace posible todo esto. Mi Padre, te ruego que nos dé sabiduría
para ver cada situación de nuestra vida con tus ojos, a la luz de tu Evangelio, y que podamos llevar todo para la gloria de tu nombre, que podamos llevarlo a la obediencia a Cristo, que podamos mostrar tu carácter en lo que hacemos y decimos. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos enseñes a caminar como Cristo caminó. Padre, ayúdanos en tu gracia a ver nuestro pecado. Guíanos en tu benignidad a arrepentirnos, a confesarlo y a apartarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que Cristo murió por todos los pecados y que en Él tenemos perdón. Te ruego, Señor, por aquellos que están aquí, una vez más, que no te conocen. Convéncele de pecado y tráelos a Cristo para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.